Tecnológico Nacional de México, Campus Villahermosa. El día de hoy les voy a dar una pequeña clase acerca de los conceptos generales. Bueno amigos, comencemos. Los conceptos generales. La superficie terrestre y el subsuelo están compuestos desde el punto de vista geológico de materias rocosas muy variadas. Se tienen rocas sedimentarias, ígneas y metamórficas en distintos volúmenes. Como se puede observar en la imagen, marca las ígneas sedimentarias y metamórficas y son diferentes tipos de roca según sus características. Geología estructural. Todos se preguntan qué es la geología estructural. Bueno, la geología estructural es la rama de la geología que se encarga del estudio de las características estructurales de las masas rocosas que forman la corteza terrestre, de la distribución geográfica de tales características como el tiempo geológico y las causas que lo originaron. Como se puede observar en la geología estructural, una montaña, sus estructuras, como su nombre lo indica, pues ya es diferente. Lo observamos en esta imagen donde su estructura cambia, en la otra donde se indica un mapa, en donde se puede observar las diferentes estructuras que hay y en donde se pueden enfocar en la imagen que dice geología estructural, la variación de estructuras que hay. Bueno, las estructuras geológicas las podemos estudiar a nivel microscopio, es decir, que estas solo son muy pequeñas, que las vas a poder identificar únicamente a través de un microscopio, como su nombre lo indica. Láminas delgadas en una muestra de mano, en un aflotamiento o como rasgo mayor en una fotografía aérea, es decir, también se puede observar desde el aire. Entre los objetivos de la geología estructural son que tiene como describe los cuerpos rocosos, como se puede observar en las imágenes. La tectónica. Bueno, la tectónica es la rama de la geología que se encarga del estudio de los rasgos estructurales mayores de la Tierra, de su distribución geográfica y de las causas que lo originaron. Pueden ser estudiados utilizando imágenes de satélite para estudiar cadenas montañosas deformadas, analizando las zonas sísmicas o volcánicas. Por ejemplo, en las imágenes se observa montañas que fueron tomadas desde vía aérea con la finalidad de mostrar su inmensidad que son, ya que no son microscopias, sino son de un gran tamaño. Bueno, los esfuerzos. Las fuerzas son fenómenos de atracción y repulsión, quiere decir que tanto que se van a atraer como que se van a repeler, como lo había indicado anteriormente, entre los cuerpos que se pueden representar cuantitativamente por medio de vectores. Bueno, todos se preguntarán qué es un vector. Un vector es una cantidad física que tiene una magnitud y una dirección. Bueno, entonces la fórmula se explica de la siguiente manera, en donde es el producto de la masa por la aceleración es igual a fuerza. Tipos de fuerza. Entre ellas están las fuerzas de cuerpo y las fuerzas de superficie. Bueno, las fuerzas de cuerpo. Las fuerzas de cuerpo son aquellas fuerzas que pueden trabajar sobre un objeto a distancia, donde la magnitud de la fuerza depende de la cantidad de la materia afectada. Y una fuerza de superficie son aquellas que operan a través de una superficie de contacto. Es una situación gobernada por la ley de Newton, en donde básicamente es la tercera ley de Newton, donde nos dice que cada acción tiene una reacción. Bueno, entre las unidades de medida que se utilizan para el cálculo matemático de fuerzas y esfuerzos, entre sus notaciones están las unidades de fuerza que se manejan son la masa, longitud y tiempo. Los newton es igual a kilómetros sobre segundo y nas es igual a 0.0001 newton es igual a 1.0197 por 10 menos 3 GRF, y las unidades de esfuerzo son masa, longitud y tiempo. Pascal sobre versión SPA, que es un newton dividido a metro cuadrado. Kilopascales, que son kp, gigapascales, gp, megapascales, mp, bares,
BA. Entre unas que resaltan son la fuerza aérea, como la fuerza es igual a la magnitud, sustituyendo el sigma, que es igual a mg dividido en a, como P es igual a mb, simplificando, en donde se puede observar sus diferentes despejes, donde sigma es igual a la fuerza, m es igual a masa, g es igual a gravedad, p es igual a densidad, b es volumen y h es altura. Bueno, entre los tipos de esfuerzo, presión litostática y esfuerzos debidos a las fuerzas de superficie, la presión litostática se calcula de la siguiente manera, en donde ya se puede explicar su fórmula. Bueno, en geología lo que nos interesa son las fuerzas de superficie. La gravedad, que era un esfuerzo, llamada presión litostática, que es el esfuerzo que sufre un determinado punto de la Tierra debido al peso de las rocas que tienen encima. Como se puede observar en la imagen, pues ya hay un respectivo peso y se puede ver la presión que hay. Siguiente, por favor. Entre sus componentes, las componentes son las formas en que se puede descomponer un esfuerzo. Los esfuerzos causados por una fuerza de superficie son magnitudes vectoriales que pueden componerse y descomponerse, tales que naturalmente solo pueden componerse los esfuerzos que actúan sobre un determinado plano y de forma similar como un vector de fuerza que actúa sobre un plano que se descompone en componentes. Es decir, que las fuerzas se van a distribuir según los ejes, en X, Y, Z, como se puede indicar en las imágenes. Un elipsoide y elipsoide de esfuerzo. Bueno, en cualquier punto P de un cuerpo rocoso existe un número infinito de planos P con diferentes orientaciones. Para cada uno de esos planos existen dos vectores de esfuerzo paralelos y opuestos, es decir, van a ser tanto paralelos en sus ejes y se va a indicar un opuesto. Un estado de esfuerzo puede ser representado por una figura geométrica, que es la superficie tridimensional. ¿A qué se refiere con lo que es tridimensional? Bueno, que puede estar en X, Y y Z, está en tercera dimensión. Bueno, la deformación. El objetivo de estudiar la deformación es investigar los detalles de las características geométricas de los materiales deformados y poder apreciar el por qué en la corteza terrestre existen tan variadas estructuras geométricas. Bueno, esto es decir que en la deformación van a haber muchísimos tipos de deformación. Entre los tipos de deformación características se encuentra la traslación, que es el transporte relativo de un cuerpo con respecto a un sistema de ejes coordenados. La rotación, un giro relativo de un cuerpo con respecto a un sistema de ejes coordenados, o sea que va a girar de manera de los ejes. La distorsión, cambio de forma del cuerpo, es decir, la distorsión, el cambio que va a haber. La dilatación, el cambio del volumen, es decir, este puede aumentar o puede disminuir. Bueno, entre las deformaciones se pueden ver, como lo había mencionado antes, los diferentes tipos de deformación que hay una gran variedad. Aquí se puede apreciar en montañas diferentes que las deformaciones son diferentes. Siguiente. Entre los tipos de deformación, bueno, está la deformación de cuerpos rígidos, donde la deformación de cuerpos rígidos es aquella que ocurre con materiales muy competentes mecánicamente, caracterizándose porque los esfuerzos que actúan sobre ellos ejercen una acción externa, donde se produce una modificación en su estado de reposo o de movimiento con el consciente cambio de posición de todas las partículas de la masa. Como se puede observar en la imagen, pues hay una roca en medio de dos en donde se está ejerciendo una presión. Esto va a hacer que con el largo del tiempo esta vaya a cambiar de forma. La deformación de cuerpos plásticos ocurre cuando se aplican esfuerzos a cuerpos rocosos causando un cambio de posición de partículas con relación a otras dentro del cuerpo. O sea, esta es un poco más de carácter interno, como se puede observar en la imagen.
Siguiente, por favor. Entre la deformación unitaria de longitud o elongación. Bueno, para una línea de referencia de la razón de su cambio de su longitud después de la deformación con respecto a su longitud original. Bueno, donde dice que la longitud final y la longitud original. Estiramiento. El estiramiento es para una línea de referencia de la razón de su longitud después de la deformación con respecto a la longitud inicial. Pueden observar su respectiva fórmula y es la que se necesita para calcular ello. Su extensión cuadrática o elongación cuadrática. Para una línea de referencia es el cuadrado del estiramiento. O sea, se van a elevar las potencias, que va a ser se va a elevar al cuadrado. Entre su extensión cuadrática inversa es una forma práctica de expresar el cambio de longitud de una línea y relacionar este valor con la ecuación de la elipse o elipsoide. De deformación se expresa de la siguiente manera. Como se pueden ver en la imagen, hay una relación. Entre sus tipos de deformación se puede encontrar la deformación homogénea. Bueno, la deformación homogénea tiene características particulares, las cuales debe reunir. Las líneas rectas permanecen rectas después de la deformación, las líneas paralelas pertenecen paralelas después a la deformación. Entre la deformación heterogénea, sus características son que las líneas rectas se vuelven curvas después de la deformación, como se puede indicar en la imagen, que se pueden ver los cambios de deformación que hay. Bueno, sí tienen su diferencia, mientras que la homogénea sigue un respectivo orden, la heterogénea pues ya no. Siguiente. La deformación irrotacional o sillaza pura. Bueno, estas se tienen cuando las orientaciones de los ejes principales de referencia que se reconocen en un cuerpo rocoso no deformado no cambia cuando el cuerpo ha experimentado una deformación, es decir, pues va a llevar la misma secuencia, solo que esta va a ir haciendo cambios, como se pueden observar en la diapositiva. Se mantiene, solo que esta sufre un cambio y se va bajando, pero más sin embargo siempre se mantiene su forma. Bueno, también se encuentra la deformación rotacional o sillaza simple. Bueno, en esta las líneas materiales rotan pasando a través de los ejes principales de la deformación. ¿Cuáles son los ejes principales? Pues ya saben que son X, y Z. Como se puede ver en la sillaza simple, pues ya sufre una rotación y forma un ángulo. Deformación infinitesimal infinita. Decimos que una deformación infinitesimal es aquella extremadamente pequeña y podemos relacionar con un fenómeno instantáneo, es decir, va a sufrir muchísimas deformaciones en el corteza terrestre, ya sea de todo el planeta o de una determinada región. Es decir, se puede estudiar tanto de forma general como de una forma específica. Bueno, entre los ejemplos que se pueden mencionar aquí es en la imagen de abajo, en donde en un estrato se puede ver los diferentes cambios que hay, las diferentes estructuras dentro de un estrato y pues van a una respectiva dirección. Bueno, los planos geológicos y la orientación. Bueno, un plano geológico, la mayoría de las rocas de la corteza terrestre muestran varios tipos de planos, los que pueden agrupar en dos grandes categorías. Estas categorías son las foliaciones primarias y las foliaciones secundarias. Bueno, las foliaciones primarias son estructuras que originan antes de la nidificación o formación de rocas. Por ejemplo, los estratos o el flujo magnético. Es decir, que las estructuras primarias pueden ser de flujo magnético
Por ejemplo, el enfriamiento de las rocas cuando hay una erupción. Y entre las foliaciones secundarias son aquellas que se originan después de la litificación, ya sea debido a las fuerzas tectónicas presentes en las cortezas de tierras. Por ejemplo, las fallas. Las fallas son un ejemplo muy claro de las foliaciones secundarias, como se puede observar en la imagen. Bueno, en la orientación de un plano, está su dirección, la inclinación y su rumbo. Bueno, la dirección marca hacia dónde se inclina el plano o la proyección horizontal de la línea del máximo pendiente, como se puede observar en la imagen. La dirección de inclinación es hacia dónde va. Y el rumbo es una línea horizontal del plano y se puede definir como la línea que resulta de la intersección del plano geológico por un plano horizontal. Bueno, como se puede observar en la imagen, pues ya es una línea que se marca entre su plano horizontal y el levantamiento. El manteo o buceamiento. Bueno, el manteo o buceamiento simplemente es el ángulo entre el plano y el plano horizontal, como se puede observar en la imagen. Las estructuras geológicas. Bueno, como se puede observar muy bien en la proyección, las estructuras geológicas se pueden dividir en diaclasas, fallas y pliegues, y son fracturas en las rocas sin desplazamiento. Fallas son fracturas en las rocas con desplazamiento, y los pliegues son ondulaciones de capas. Las fisuras de enfriamiento. Bueno, entre las fisuras de enfriamiento, se puede mencionar las diaclasas. Que las diaclasas, bueno, en primer lugar, una diaclasa es algo que quiere decir juntas. Son fracturas en las rocas que no presentan desplazamiento. Y una fisura de enfriamiento son aquellas que se originan durante el enfriamiento de una roca magmática. Como el material caliente ocupa más espacio que la misma cantidad de la materia fría, al enfriarse el magma se producen fracturas por la diferencia del volumen que se produce. Y entre una grieta de dessecación es aquella que durante la dessecación de un barro o lodo bajo condiciones atmosféricas determinan sequedad, temperatura y radiación solar, como se puede observar en la imagen. Debido a la temperatura se formaron grietas en la superficie. Estos, generalmente y obviamente se dan en las superficies donde hay muchísimo calor, en las zonas desérticas. Entre las fisuras de tensión gravitacional, las fisuras de tensión gravitacional, como su nombre lo indica, es debido a la gravedad. Como se puede observar en la imagen, la fuerza de gravedad hace que las rocas vayan hacia abajo debido a esa fuerza. Siguiente, por favor. ¿Qué es una falla? Una falla corresponde a la fractura que se presenta en las rocas a lo largo de las cuales ha tenido lugar un movimiento o desplazamiento. Son rupturas, como se puede observar en la imagen. Las superficies van de una determinada manera, pero como las fallas son una ruptura, pues eso es lo que sufre, como su nombre lo indica. Se puede observar muy claro en las imágenes. Entre sus tipos de fallas, están las fallas con desplazamiento vertical, fallas normales o gravitacionales, fallas recta de dirección, fallas inversas y cabalgamiento, mandos corridos, fallas con desplazamiento horizontal, falla dextral y falla sinestral, y no olvidando las fallas transformantes. Un pliegue, son inflexiones o dislocaciones u ondulaciones. Entre las partes de un pliegue se puede distinguir la charnela, plano axial, flanco, cresta, valle, núcleo, dirección, buzamiento y ángulo de emergencia o inmersión. Una charnela. ¿Qué es la charnela? Es la línea que une los puntos de máxima o mínima altura en cada capa. Es decir, que representa la máxima curvatura de los pliegues.
El plano axial. El plano axial es aquel que une las charnelas de todas las capas de un pliegue, es decir, el que divide los pliegues tan simétricamente como sea posible. Se encuentra el flanco. El flanco corresponde a los planos inclinados que forman las capas, o sea, los laterales del pliegue situados en uno de otros lados de la charnela. La cresta es la línea que une los puntos más altos de un pliegue. Se encuentra el valle, que el valle es la línea que une los puntos más bajos de un pliegue. El núcleo, bueno, se podría decir que es el corazón o una parte muy importante, es la parte interna del pliegue. También se encuentra su dirección, es el ángulo que forma entre la línea de intersección del estrato con el plano horizontal. El buzamiento. El buzamiento es el ángulo que forma el plano del estrato con la horizontal. Y por último, el ángulo de urgencia o inmersión es aquel que se forma en el plano axial con la horizontal, indicando el sentido en que se inclina el plano axial. Como se puede observar en la imagen, se encuentra el plano axial, su eje, su flanco y un estrato de capa donde ya están sus respectivas divisiones. Siguiente, por favor. Tipo de pliegues. Entre los tipos de pliegues, bueno, están los pliegues anticlinales, pliegues inclinales, pliegues simétricos, pliegues asimétricos, pliegues asimétricos inclinados, pliegues asimétricos acostados o recumbentes. Bueno, no considero darle tanta importancia debido a que ya conocemos que es un pliegue. Como se puede observar en la imagen, explica claramente tanto lo de la charnela con los tipos de pliegue, los cuales tienen una relación. Bueno, el estilo regional. El estilo regional se refiere a una determinada asociación de estructuras generadas en una única etapa o ciclo de formación. El término es muy usado, pero poco preciso y alude a una marca característica de deformación de comarca y está definida por una asociación característica. Bueno, un estilo estructural son las diferentes estructuras que puede haber. Bueno, por ejemplo, diferentes estilos de un zapato, asociándolos con algo muy cotidiano. Entre los estilos también se encuentra un estilo regional. Cuando se superponen distintos ciclos de deformación tendremos una superposición y asociaciones, estructuras distintas en una misma comarca en el tiempo. Por ejemplo, el estilo de sierras. Una sierra, pues ya como todos sabemos, es un conjunto de montañas. Entre los estilos estructurales varía según su régimen cinemático y dinámico. O sea, esto se refiere a su perspectiva de movimiento, litología, intensidad de los esfuerzos y nivel estructural. Régimen cinemático y dinámico. Las asociaciones o familias estructurales serán diferentes si predominan la extensión, comportamiento o desplazamiento de rumbo. Pues como ya habíamos visto anteriormente sobre el rumbo, que era la línea que pasaba desde la horizontal y desde el eje. Los distintos regímenes se generan típicamente en ambientes geotectónicos divergentes, convergentes y transformantes respectivamente. O sea, estos pueden cambiar, como menciona el último. Se puede observar en las imágenes la diferencia entre el divergente y la transformante. Pues ya el transformante pues cambia y el dispersante pues ya tiene su respectiva forma. Litología. Dos ámbitos cordiales con diferentes litología y propiedades mecánicas frente a la aplicación de fuerzas. Pueden ser el basamento o cobertura. El basamento son substratos rígidos como soporte competente con numerosas
anisotropías mecánicas, y es la cobertura relleno que cubre el basamento compuesto por sucesiones estratificadas con espesor variable, menos rígido y con una menor participación de anisotropías mecánicas. Esto quiere decir que es el menor cantidad. La litología, dos estilos diferentes, se involucra o no al basamiento. La tectónica de piel delgada o epidérmica no involucra al basamiento, denominada también tectónica, cobertura o coberta, y la tectónica de piel gruesa, que es el basamiento, denominada también tectónica de basamento. Se puede observar la tectónica de piel delgada y la tectónica de piel gruesa, pues una es menor que la otra. Como su nombre lo indica y por obvias razones, se puede observar que la 1, a comparación de la 9, pues ya sufre un gran cambio. En una es delgada y pues en la otra, como su nombre lo indica, aumenta. Las fallas de despliegue basal, tectónica y steel, pues son modelos que se han encontrado con el tiempo. Aquí se puede encontrar una cadena subalpinas, sus ejes noreste y sureste, y su tamaño, que abarca 50 kilómetros. Intensidad de estructura. Estilo estructural, intensidad de los esfuerzos. Diferentes estilos dependiendo si la intensidad de los esfuerzos es mayor o menor. Como se puede ver en la imagen, hay un ejemplo de variación de la forma del plegamiento en forma de su intensidad tectónica. Conforme sea su intensidad, va a ir sufriendo una variación. El nivel estructural. Los tipos de estructura y sus acciones varían según las condiciones de deformación, presión y temperatura, presencia de fluidos de tiempo. Bueno, esto se refiere a que los agentes diferentes, como la temperatura y presión, va a cambiar una estructura diferente, como lo podíamos ver en la explicación anterior, que debido al calor y las temperaturas, pues el suelo, en otras palabras, sufría un relajamiento. Mecanismos de deformación y distintas condiciones de presión y tiempo. Pues debido a la presión y el tiempo, las estructuras van cambiando y se puede observar un cambio en sus niveles estructurales, su fusión, su dúctil y su framing de las dos imágenes. Siguiendo, por favor. Estilos estructurales. El nivel estructural. Niveles de estructuras superiores, que son deformaciones, frágil, sillamiento, fracturas. Nivel de fracturas al medio, deformación frágil, dúctil, sillamiento y plegamiento friccional, fracturas y pliegues isófagos. Nivel estructural inferior, deformación dúctil, zona de sillaza pura, pliegues sincópedos y foliación. Bueno, como se puede ver, hay un nivel estructural superior, que es el medio, y la parte inferior, que van cambiando por el movimiento de las placas. Pues como se puede observar en temas anteriores de geología, pues esto es lo que pasa en las placas, según bien. La tectónica extensional, pues aquí aplica análisis. Están las fallas normales, diseños en planta y profundidad, fallas normales según su génesis, génesis, es decir, a su creación. En respuesta a su flexura, por colapso, bueno, se puede descubrir, ¿no? En respuesta de extensión cortidial, modelos simples de deformación, modelos de fallas, etc. Abarca, como su nombre lo indica, una gran extensión. Una falla normal. Las fallas normales son las principales estructuras las cuales se acomodan la extensión en condiciones de formación fácil. Su geometría, fallas inclinadas, pared colgante, descendiendo con respecto al piso, abusamiento en zonas tectónicas 20 grados mayor y menor a 70 grados, máxima frecuencia de 50 menos 60 grados, etc. Cinemática y dinámica, bueno, ya sabemos
vemos que esto corresponde a los movimientos. En su vertical, sus componentes de desplazamiento de inclinación, componentes de desplazamiento de rumbo, y el pitch, que es igual al cabeceo más el rate, mayor a 45 y mayor a 80. Superficie plana, un solo juego predominante, dos juegos conjugados, como se puede observar en la imagen. En la superficie pues puede haber un solo cambio y pueden haber dos diseños diferentes, como se observa en la segunda imagen. Los cambios de buzamiento, tramos de buzamiento stick o cambios progresivos. Pues en una se puede observar que su superficie está quebrada, mientras que en la otra hay una curva. El diseño de fallas normales en plantas. Patrones de diseño altamente variables, multidireccionales, trazas irregulares, zigzag, diseño curvo en forma de arco, fajas con uniones múltiples, bifurcaciones, fallas cruzadas o por otras oblicuas o transversales, longitud máxima de bloque de 35-40 a 60 kilómetros. Diseño de las fallas normales en planta. Pues se puede observar un cambio de 0 a 5 kilómetros, etc. Se puede observar un diseño de fallas normales en las imágenes conforme a su continente o conforme a su respectiva zona geográfica. Fallas normales según su génesis, es decir, según a su creación. En respuesta a la flexura por colapso, respuesta excepcional por horizontal. En respuesta a su flexura, fallas normales asociadas a los pliegues, normales asociadas a los diéparos, fallas normales asociadas a anclamiento y donamiento ideal, por colapso, asociaciones a centros orgánicos y calderas, por movimientos, por compactación diferencial, en respuesta, etc. En respuesta extensional horizontal, tectónica extensional continental o por oceánica. Bueno, la tectónica extensional continental se refiere a todo lo que es un continente, mientras que la oceánica se refiere a toda la superficie de agua. Estructuras de crecimiento en márgenes pasivos. En respuesta de flexura, fallas normales asociadas a pliegues, fallas normales asociadas a díparos y fallas normales asociadas a arqueamiento y domamiento vertical. En respuesta a su flexura, fallas normales asociadas a los pliegues. Pues se puede observar que de 10 centímetros hay un tipo, pues en la otra figura se pueden ver los cambios que sufren, etc. Fallas normales según su génesis. En respuesta de flexura, fallas normales asociadas a díparos, tectónica, movimiento, estructuras generadas por el ascenso de depósitos de baja densidad, comportamiento plástico, la situación que genera la deformación y las formas que modifican a la medida ascendiente de forma de champiñón. Como su nombre lo indica, el último que indiqué, estas generalmente forman una forma de champiñón y esas estructuras son de baja densidad. Fallas normales según su génesis. En respuesta de flexura, fallas normales asociadas a arqueamiento y domamiento cotidiano. Si se pueden observar en esas imágenes, tienen una forma de arco y otra dominante cotidiano, o sea, tienen forma de curva. Por colapso, asociadas a centros volcánicos o calderas, por movimiento, por compactación diferencial o deslizamiento gravitacional. Generalmente estas son por causas naturales, como cuando puede haber lava, cuando hace erupción un volcán, ya generan cambios en algunas partes. Tectónica gravitacional o sucesiones horizontales, pues estas generan un cambio debido a la fuerza que genera la gravedad, en donde se puede indicar inclinaciones hacia abajo. Colapso extraccional de oxígeno, límite crítico de ascenso, pues este va a ser su cambio, que la deformación va de forma descendente a forma ascendente. De respuesta extensional horizontal, tectónica extensional continental o en
simples de deformación extensional, sistemas complejos, modelo de extensión de la litosfera continental. Modelos simples de deformación extensional, fallas conjugadas no rotacionales, modelo de dominio, modelo elíptico, modelo de rampa, modelo de rotación de bisagra. Modelos simples de deformación, fallas no rotacionales. Bueno, eso es como su nombre indica, no hay una rotación en sí. Fallas no rotacionales. Bueno, como se puede expresar, son de formas paralelas o de forma de líneas. En sí no hay una deformación de forma de curva. Bueno, se puede observarlo desde las diferentes, lo que habíamos explicado, son en forma de líneas, de forma vertical, forma inclinada también, en la cual no se ve ninguna curvatura. Un modelo simple de deformación estacional elíptico, en donde ya se observa una curvatura a excepción del anterior. Como lo pueden observar en las siguientes, hay una curva en su deformación. Modelo simple de deformación extensional, modelo plano o rampa. Pues ya creo que su nombre lo indica, su modelo forma una rampa. Hay una inclinación donde el suelo se está hundiendo. El modelo simple de deformación, modelo plano rampa. Pues aquí se ven diferentes tipos de rampas y diferentes deformaciones que hay dentro de la Tierra. Modelo de rotación en bisagra. Bueno, aquí como su nombre lo indica, pues es en bisagra. Se cuenta de forma lineal, cobertura o ya sea también de forma mixta. Se pueden observar las diferentes formaciones que hay. Constituye un sistema de fallas ligadas. Ligación dura ocurre cuando las fallas se ligan directamente. Es común en asociaciones de corrimientos y fallas normales. Ligación débil ocurre cuando las fallas se ligan mediante zonas de alta deformación útil en desarrollo de fallas porque hay continuidad mecánica. Sistemas complejos, pues estos ya son sistemas más difíciles como su nombre indica. Sistemas estacionales de rampa, pues se puede ver que hay una curva, pero esa curva también forma una rampa. Siguiente, por favor. Sistemas complejos, sistemas asociados a una similaza simple. Pues puede ver una forma de cobertura, pero dentro de la misma pueden haber muchos más. Modelo de extensión de continental. En la década de los 70 y 80 se desarrollaron distintos modelos para explicar la extensión cotidiana. Los tres tipos principales son modelo de Max-Kensey, extensión simétrica y sillaza pura, modelo de Wernicke, extensión asimétrica y sillaza simple, y modelo de laminación, extensión asimétrica, sillaza simple y delimitación litosférica. Pues se pueden observar los diferentes tipos de modelos en donde sufren un cambio. Nomenclatura de Riffs o escala. Sistema rama, zonas de unidades de Riff, bloque. Pues bueno, ya se puede observar en el continente africano donde hay una variación. Sistema oriental de Riff, África oriental, rama occidental de Riff o zona de Riff. La unidad fundamental del sistema de la infraestructura dividida en bloques, pues ya como su nombre lo indica, se caracteriza en bloques distintos. Láminas y zonas de acomodación o zonas de transferencia. Bueno, zonas de transferencia es que estas se van a trasladar con a su principal. Zonas de acomodación en sistemas estacionales de África Oriental. Pues ya el mapa me indica los cambios que
hay en el continente africano. Geometría de unidades de ligadas, la manera en que se unen las unidades similares para formar zonas de rift, da origen a los diferentes ordenamientos ligados a esas variaciones que pueden agrupar familias. Bueno, el case A, B y C, pues como dijimos anteriormente, estas se agrupan según sus familias y se puede ver sus desplazamientos. La familia 2, pues ya forma líneas y horizontales. La familia 2, pues ya vemos su desplazamiento. Generalmente estas vienen con la idea de formar una compactación en el centro, haciendo que esta sea más alta. La familia 3, estas compactaciones van así. La cartografía de estructuras geológicas. Bueno, la cartografía geológica es una herramienta básica en la cual se reconoce la información de la planificación territorial, el urbanismo, la obra pública, etc. La cartografía ha sido una herramienta que se ha utilizado desde la antigüedad porque le ha facilitado al hombre ubicar muchos factores y muchas zonas, y con el tiempo que ha ido evolucionando la tecnología, pues ya se pueden ubicar en mejores lugares. Como pueden observar en las imágenes, la cartografía sirve básicamente para ubicarnos en ciertas áreas y nos indica cómo es cada lugar. La cartografía tiene relación con un mapa geológico, ya que un mapa geológico es una representación simbolizada y proyectada sobre una base topográfica de los diferentes tipos de rocas y materiales no consolidados. Bueno, esto quiere decir que un mapa geológico nos establece las rocas y la propiedad de los suelos. Como se puede observar en la imagen, pues ya nos indica qué tipo de suelo hay, qué tipo de rocas, entre otros. Se puede observar en las imágenes que a través de la tecnología, como lo habíamos mencionado, se ven mejores las proyecciones, ya que se puede determinar las ubicaciones en relieve, como por ejemplo las montañas que se ven en este lugar. Siguiente. Bueno, un extractor y una capa. Un extractor es una unidad litológica que se distingue de forma visual, tiene un carácter homogéneo y está separado de las adyacentes por los planos de estratificación. Bueno, como sabemos que es lo de un adyacente, pues es el lado que sobra en un triángulo. Se puede observar cómo está constituida. Está formada en este caso por un muro de capa y un techo de capa. En esta sección se puede ver un ángulo que forma el norte geográfico en una línea horizontal contenida en dichos planos, medida de dirección sobre una capa o estrato. En esta imagen pues se puede verificar que el ángulo que forma con el norte geográfico, la proyección horizontal y la línea máxima pendiente contenida en dicho plano, como se puede observar, forma un ángulo. Esta es una representación de una serie de planos horizontales a cotas diversas y con un intervalo constante entre dichos planos, los cuales cortarán la superficie topográfica según una serie de curvas cerradas más o menos irregulares. Pues como lo había mencionado, son formas circulares, pero formas irregulares que forman dicha forma. Por ejemplo, en este
este caso una montaña, se pueden ver las irregularidades que hay en ella. Siguiente, por favor. Bueno, la escala de un mapa indica la relación entre distancias entre el mapa y en la realidad. Como se puede ver, son diferentes escalas las que se manejan. Pues escala, por favor. En donde dice que un centímetro en una capa, un centímetro en el mapa son un centímetro por 50.000, perdón, es igual a 500 metros en la realidad. Un milímetro en el mapa son 1 metro por 50.000, es igual a 50 metros de realidad. O sea, se utilizan diferentes medidas, pero en realidad son otras. La cartografía de estructuras. Bueno, la cartografía de estructuras se divide en las siguientes: un pliegue anticlinal y un pliegue sinclinal. Un pliegue es una estructura planar curvada que se origina cuando los materiales se deforman dúctilmente, es decir, sin fracturarse. Bueno, un pliegue pues ya la forma curva, la cual no posee una deformación. Un pliegue anticlinal es un pliegue convexo hacia sus partes superiores con los materiales más antiguos en el núcleo, es decir, que los materiales más viejos van a estar cerca del núcleo, y los pliegues inclinales, que son los pliegues cóncavo hacia su parte inferior con los materiales más modernos al núcleo. En este se puede notar que el pliegue más joven está cerca del núcleo, a diferencia de la anticlinal. Bueno, como lo habíamos dicho, uno está más cerca. O sea, las rocas más viejas, más antiguas están cerca en el anticlinal, y en el sinclinal, pues ya las más nuevas, las más modernas. Dice que el eje pliegue no siempre es horizontal. El ángulo que forma este eje con un plano horizontal medido sobre un plano vertical que lo contenga se denomina inmersión. Una falla. Una falla es una estructura planar que se origina cuando el material se deforma de manera frágil, generándose un plano de ruptura. Bueno, esta va a haber una ruptura debido a las fallas, como se puede observar en las imágenes. Hay una falla normal, pero en la otra imagen hubo un contacto, y este contacto hizo que hubiera una falla. Falla inversa. El gozamiento del plano de falla se dirige hacia el bloque levantado. Bueno, o sea, el bloque básicamente, como indica la imagen, hay un levantamiento. O sea, es inversa, porque si se dieron cuenta en el anterior, la falla era hacia abajo, mientras que esta es para arriba. La otra, por favor. Concordancia y discordancia entre intersecciones con topografía. Bueno, un contacto normal o concordante, separados materiales paralelos entre sí que se suponen consecutivos en el tiempo geológico, pues se representa por una línea de puntos, una línea con diferentes, una línea cortada. Un contacto discordante separa dos materiales no paralelos entre sí que no tienen continuidad temporal, se presenta una línea discontinua. Y el tercero es el contacto mecánico, es un plano de contacto en una falla. Sí, por favor. Bueno, están las instrucciones, y también nos dice que cuando el contacto se produce entre rocas ígneas y no estratificadas, plutónicas y rocas estratificadas, se denomina inconformidad, y el contacto se presenta por una línea continua. Como lo podemos ver, hay un dique y hay un sil. Bueno, básicamente eso es todo. Se puede observar un sistema petrolero en México, por donde están las áreas que tienen más producción que otras. Visualización tridimensional de un plano de las horizontes. Bueno, esto se refiere a los tres ejes que lo había mencionado anteriormente, X, Y, Z, en donde se puede observar lo que realmente sucede. Y pues aquí se encuentran las líneas, los
que había mencionado anteriormente. Una construcción de secciones geológicas son interpretaciones gráficas bidimensionales, como se puede observar en la imagen. También son una herramienta muy útil en la exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos. Como se puede observar en la imagen, pues es un plano bidimensional donde nos muestra los diferentes puntos que hay en la superficie. Una sección geológica representa la configuración de varias formaciones, generalmente de una vista en un plano vertical. Como se observa en este plano, pues ya nos marca la diversidad de formaciones que se encuentran. La construcción de secciones geológicas, generalmente los cortes se realizan a mano, pero uno de los programas que se pueden utilizar para realizar las secciones, que son muy prácticos y muy recomendados, son Adobe Illustrator, Inkscape de Linux, Canvas, entre otros. El primer paso para crear una de ellas. El primer paso siempre será trazar una línea y crear los rellenos rápido, ya que cuando ingresamos una sección donde por lo general usamos una escala vertical y una horizontal, los dibujos deben de estar en una escala en una hoja milimetrada y dibujada a mano. Luego las secciones se van agregando nuevas capas que tenemos para crear un contraste que no interfiera en el dibujo y crear nuevas líneas dándole la mejor precisión al dibujo, sin olvidar que el primer paso nos centramos en el trazo de las líneas. Como se puede observar, el primer paso, pues dijimos que el primer lugar era realizar las diferentes líneas y trazarlas. El segundo paso consta de tratar de que los pasos que hay entre las líneas que tengan un color referencial para poder ver bien las zonas o líneas que escapan todos los polígonos que haremos. Es suavizar, estará deformando algunos nodos que se han dibujado en el paso anterior. Esto nos ayudará para las selecciones de pliegues de secciones estructurales, es decir, que nuestro programa, el segundo paso básicamente se encarga de suavizar las líneas, como se pueden observar. En el primer dibujo pues ya pueden haber deformaciones al dibujarlo, principalmente en la computadora, pero porque a veces no salen tan exacto, por lo que debemos darle la opción de suavizar para que nuestras líneas tengan una mejor forma y así no estén quebradas. El tercer paso. Luego de obtener el esqueleto, procedemos a quitarle las líneas que están de sobra, las que cruza la topografía. Seleccionamos una zona en que esté de sobra, por ello debemos de conocer cómo es la geología de la zona. No se debe dejar ningún sector afuera, ningún factor sobrante. Ya creado el suavizado, todos los bloques de líneas anterior creados deben de corregirse correctamente. Es decir, que todas las líneas que nos sobraron las debemos de eliminar porque son prácticamente un estorbo para nuestro dibujo, y ese sería el tercer paso. El cuarto paso es cerrar los polígonos abiertos para convertirse en cerrados. Luego en cerrados, luego se coloca un límite inferior, un arbitrario o uno recto. Utilizar el bote de pintura interactiva que se usa en Adobe. Seleccionamos dicha zona y activamos el escaneo para que sea más fácil. Es decir, vamos a crear polígonos para que nuestro dibujo sea más fácil. Cuando ya tenemos estas figuras, esos polígonos, pues ya pasamos a quitarlos. Luego de que cuando ya estén las zonas pintadas, procedemos a cierta coherencia lógica a través de un orden cronológico temporal, es decir, que le vamos a poner un color a cada fecha establecida. La tectónica y la geología estructural, las cuales tienen muchísima relación entre ambas. La tectónica y la geología estructural estudian la deformación de las rocas, de la litosfera, y tratan de construir movimientos y procesos que han originado su estructura.
La tectónica estudia la historia de los movimientos y la deformación a escala global y regional. La palabra tectónica deriva del griego tectón, que significa constructor. Como se puede observar, ambas tienen una gran relación. Los tipos de formaciones rocosas se encuentran en las estructuras originales y estructuras deformadas. Las estructuras originales son las estructuras que se forman a la vez que la roca por los mismos procesos petrogenéticos que forman las rocas. Es decir, como su nombre lo indica, son originales, no se formaron a partir de otras rocas, sino se formaron por la misma naturaleza. Entre las otras estructuras se encuentran las deformadas, pues son aquellas alteradas debido a alguna fuerza aplicada. Por ejemplo, se puede observar en la imagen que por la misma naturaleza hubo una fuerza que se aplicó y esto se deformó. Siguiente, por favor. La microtectónica son aquellas estructuras que se reconocen simplemente con un microscopio. Es la única manera de reconocerlas porque son tan pequeñas que no se pueden distinguir a simple vista. Y la mini tectónica son aquellas que van de 1 milímetro a 1 metro, como se puede observar en la imagen. Siguiente. Mesotectónica. La mesotectónica es una estructura que abarca de 1 metro a 1 kilómetro, pues ya son un poco más grandes. Mientras que la macrotectónica, como su nombre lo indica, es una estructura muy grande que abarca de 1 kilómetro a 1 millar de kilómetros. Y la megatectónica es una estructura que abarca miles de kilómetros, por ejemplo, una cadena de montañas, un cráter, una estructura muy grande realmente. Amigos, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por ponerle su atención y que tengan una buena semana. Gracias.